Vamos hoy a comenzar a hablar de lo elemental absoluto. Es decir, para entender el mundo, queridos amigos, tenemos que olvidarnos de las ideologías y de izquierda y de derecha. Eso no tiene nada que ver con la realidad que viven las naciones, que viven los países. El mundo está dividido en estados y los estados no son iguales unos a otros porque uno tiene más poder que otro. Esa es la verdad. Y el que tiene poder tiende a mandar al que no tiene poder. Bueno, uno podría decir, yo quisiese que fuese distinto, que reinase el derecho internacional. El derecho internacional en realidad no sirve para nada. Si el derecho internacional es una telaraña que deja pasar a la mosca más fuerte y que atrapa a la mosca más débil. Y el ejemplo que le estoy poniendo es un ejemplo clarísimo que ocurrió cuando los Estados Unidos de George Bush, hijo, ¿no es cierto?, invadió Irak. Dijo que Irak tenía arma de destrucción masiva. Sí, y en Irak había un dictador, ciertamente. El dictador está lleno el mundo. No era el único dictador que había, ¿eh? Pero se le acusó de tener arma de destrucción masiva. Después el mismo presidente de los Estados Unidos dijo que en realidad se había equivocado, que ahí arma de destrucción masiva no había. ¿Es que alguna vez ese presidente o alguien intentó llevarlo a un tribunal internacional? Nunca, porque es el presidente de los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos hizo eso contra todas las normas del derecho internacional. Por eso poco importa. Ahora, bueno, esto no es una cuestión de ser anti-norteamericano, ni anti-ruso, ni anti-chino. Podemos poner un ejemplo de China. Cuando Mao Zedong gobernaba China en la década del 50, existía la China popular, si la China se entiende comunista, y un estado que se llamaba el Tíbet. Bueno, ¿qué hizo Mao? Invadió el Tíbet y se quedó con el Tíbet. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Sí, claro que era contra el derecho internacional. ¿Cómo China iba a invadir otro país y quedarse con él? Pero no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Bueno, porque es muy sencillo. La mosca se entiende más débil, rompe la malla del derecho internacional y la mosca más débil es atrapada. Ahora bien, la gran pregunta es cómo un Estado manda a otro, cómo lo obliga a otro, cómo lo subordina a otro. Bueno, claro, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es que un Estado domina a otro por el uso de la fuerza. Es decir, le pega un garrotazo por la cabeza, lo invade militarmente. Bueno, este es el método más burdo, diría yo. Es cierto, es el más eficaz en el corto plazo, pero es extremadamente eficaz en el largo plazo, porque el país que ha sufrido la agresión a la larga reacciona, porque ha sido agredido. Entonces, un método eficaz en el corto plazo e ineficaz en el largo plazo. Por ejemplo, cuando se producen las independencias hispanoamericanas, la creación de la República Hispanoamericana, ¿qué hizo Inglaterra? 1824, en Argentina, el empréstito Baring Brothers. Es decir, Inglaterra le dio al argentino un préstamo gigantesco, pero con una particularidad. Es decir, Inglaterra sabía que la Argentina ni siquiera podía pagar los intereses de ese empréstito. Pero con otra particularidad, en realidad el dinero no llegó nunca. Era una gran estafa, era 1.000.000 de libros, algo por el estilo, amortización, esto, lo otro, y se le daba 100.000 de mercadería y entonces ese dinero no llegó nunca, jamás. Ahora, ¿por qué Inglaterra hace esto? ¿Por qué, aunque supongamos que el dinero hubiese llegado, por qué le presta a otro más que lo que el otro puede pagar? Muy sencillo, para tenerlo subordinado al otro, porque a partir de ese momento lo subordina. El otro siempre depende de esto, pero esto es 1824. Pero como si hubiese sido hoy, que hay WhatsApp, Internet, ese mismo año, todas las repúblicas hispanoamericanas recientemente independizadas se van a endeudar con la misma banca que se endeuda Argentina, con la banca Baring Brothers, y el contrato es el mismo. Es decir, de 1824 hasta la década de 1950, los venezolanos están pagando la deuda a los ingleses. ¿Y Ecuador? Ecuador recién logra pagar esa deuda con el boom petrolero de 1979. ¿Y la Argentina? La Argentina logra pagarlo en 1947 o 48. Es decir, que un préstamo que nunca llegó, porque no llegó a ninguno de los países, se paga, se entiende, después de casi 100 años, está poco menos. Bueno, esa es la subordinación económica. Esta también causa reacción, porque en algún momento,
la gente se da cuenta de esto. Dice, estos ingleses nos han jodido. Entonces la gente se da cuenta y reacciona. ¿Qué prefieren las grandes potencias? Prefieren lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural. ¿Y qué es la subordinación ideológica cultural? Es hacerle creer al otro una idea que en realidad el otro no ha creado, que la he creado yo, la potencia hegemónica, pero el otro cree que la ha creado él, que le sirve a él, para que el otro haga lo que yo quiero que haga sin necesidad de que yo se lo diga. Históricamente, el primer país que va a ejercer la subordinación ideológica cultural se llamó Gran Bretaña, Inglaterra en realidad. ¿No? Claro, Inglaterra es el primer poder autoconsciente del mundo. Sabe cómo ha construido su poder. ¿Cómo ha construido su poder Inglaterra? Inglaterra ha construido su poder a través de la ruptura con el catolicismo y estableciendo una nueva religión, una nueva fe fundante, pero durísima, porque a todo el que no se hacía anglicano era castigado económicamente, porque si uno no iba a la misa anglicana, le ponían primero 2 chelines de multa, después 20, lo que equivalía a un año de trabajo de un campesino. Pero entonces, ¿cómo hizo Inglaterra para convertirse en la principal potencia industrial del mundo? Muy sencillo, no fue la mano mágica del mercado, es una absoluta mentira, que enseñan en todas las universidades españolas. Fue la mano mágica de la política, porque en términos de mercado, nunca podría haber Inglaterra competido con los Países Bajos, jamás, porque los Países Bajos tenían mercado, tenían escala de producción y tenían experiencia en producción, producían bien, barato y bueno. ¿Qué hace Inglaterra? Le hace una guerra a los Países Bajos. Chau, se entiende, Países Bajos. ¿Esta guerra en qué consistió? Entre otras cosas, fue también una guerra militar, pero la primera guerra que hace es no exportarle más lana en bruto, no exportarle más lana. Isabel prohíbe la exportación de lana. Como también estos países estaban en guerra con España, que era otro productor de lana, sin lana inglesa y sin lana española, esos productores estaban condenados a la muerte. Y una vez que la industria de los Países Bajos no desapareció, pero quedó en la ruina, entonces Inglaterra, que no era productiva, que no podía competir en el mercado, se convirtió en el único productor. Y ahí que adquirió, ahí tuvo escala de producción. Y al tener escala de producción bajó los costos. Y a través del tiempo adquirió experiencia. Entonces los productos ingleses fueron buenos. Esa es la verdad de cómo Inglaterra se industrializó. Y se industrializó mucho antes de la revolución industrial. Los ingleses inventan el libre comercio como una herramienta de subordinación cultural. ¿Y a quién le van a vender ese libre comercio? A los giles del mundo, que éramos nosotros los hispanoamericanos recientemente independizados. Compramos la teoría, se entiende, libre comercio. Pero momentito. Quien no la compró fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora fíjense una cosa. Si es cierto lo que yo digo, que la principal forma de subordinación es una subordinación ideológica cultural que lo lleva a uno a ser subordinado, entonces por lógica consecuencia es cierto que todo proceso emancipatorio exitoso solo puede ser el resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido por la potencia dominante, en este caso el libre comercio, más un adecuado impulso estatal. Pero ¿para qué corno los ingleses quieren exportar el iluminismo? Desterrar del corazón de las masas la idea de trascendencia, en el caso hispanoamericano, desterrar el catolicismo. Bueno, muy sencillo. Dije yo, los ingleses son el primer poder autoconsciente del mundo. Los ingleses saben que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Exista Dios o no exista, siempre hay una fe fundante en el origen del poder de las naciones. Y esto vale para Persia, para Egipto, para Grecia y para Roma. Y cuando esa fe fundante comienza a disgregarse, la nación se cae. ¿Qué es? Hispanoamérica es lo que los ingleses quieren. Entonces nos exportan a nosotros libre comercio, nos exportan iluminismo, nos exportan, se entiende, hispanofobia, el odio a España, para crear también un trauma de origen. ¿Y qué más? El nacionalismo de campanario. ¿Y qué quiere decir esto, nacionalismo campanario? ¿No? Es como las viejas que van a la iglesia, ¿no? Que están pensando nada más en la iglesia de ellos y no saben que la iglesia es universal y se pelean con la iglesia que está enfrente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que cada una de las repúblicas recientemente independizadas se pelee con las otras. Y necesitan que haya guerra. ¿Para qué? Porque eso es irreal.
Irreal porque antes de la independencia conformaban un solo territorio. No había aduana, había la misma moneda. ¿Necesitan guerra para qué? Porque cuando hay guerra hay odio. Entonces lo que es irreal se empieza a transformar en real. Y ahí entonces la guerra del Pacífico, la guerra de Chile contra Bolivia y el Perú, la guerra mal llamada de la Triple Alianza, la Triple Infamia, del poder angloporteño, no en la Argentina, pero el angloporteño, después vamos a hacer un programa sobre eso, Uruguay y Brasil contra Paraguay, después la guerra entre Perú y Ecuador, y así por todos lados. Ahí está Inglaterra exportando la ideología de subordinación. Ahora, claro, por hoy quizás vamos a quedarnos acá, pero ¿qué vamos a ver después en otro programa? Vamos a ver quién fue los primeros que se dan cuenta que los ingleses mienten. ¿Cuál fue el primer país del mundo que hizo una insubordinación fundante? Eso es lo que vamos a ver después. ¿Cuál es el primer país del mundo que realizó una insubordinación fundante? Es decir, que desafió a los ingleses desde el punto de vista cultural, que dijo, los ingleses mienten, lo que ellos portan es falso, el libre comercio es mentira. Es decir, una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal que en el largo plazo termina constituyendo una insubordinación fundante que lleva a la autonomía y al desarrollo. ¿Se acuerdan, amigos, que les prometí que íbamos a tratar el tema de cuál fue el primer país del mundo que se insubordinó contra los ingleses, contra el imperialismo británico? No se hagan ilusiones, no fue ningún país comunista, ni la Unión Soviética, ni nada de esas pelotudeces que dicen los marxistas, nada que ver. El primer país del mundo que se insubordina se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos, ¿con quién? Con dos figuras, el presidente George Washington y su ministro de Economía, que ellos le llamaban en realidad secretario de Hacienda, ¿sí? Lo que nosotros llamamos ministro de Economía, secretario de Hacienda, ellos le llaman secretario del Tesoro. Ese es el nombre en inglés, secretario del Tesoro. Resulta que está la guerra tiene un impasse, los ingleses son derrotados, y en esa guerra ya se empieza a ver si Inglaterra va o no a reconocer la independencia de las 13 colonias. Y ellos van a reconocer la independencia en lo que se llamó el Tratado de París. Se hace en París esto. Entonces, ¿qué había pasado durante la guerra? Durante la guerra se había producido un proceso de industrialización. Los yanquis no producían nada, pero como entraron en guerra, o peleaban descalzo, o fabricaban botas, o peleaban, se entiende, desnudo, o hacían uniformes, o peleaban con arco y flecha, o hacían armas de fuego y pólvora y todo lo que fuera necesario. Entonces el país se había semi-industrializado, no industrializado, semi-industrializado. Washington es presidente de los Estados Unidos, aunque no quería hacerlo. Hamilton, su secretario del Tesoro, y Hamilton le dice a Washington, mire, maestro, jefe, acá hay un problema. Cuando firmemos el Tratado de París, la industria británica va a mandar de vuelta sus productos a nosotros, a los Estados Unidos. Entonces, todas estas fábricas que se han crecido como hongo, se funden todas y toda la gente queda en la calle. Pero Washington no es tonto. Le dice, entonces toda la gente queda en la calle y Hamilton le dice, entonces usted no va a ser reelegido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, los ingleses mienten. Los ingleses nos exportan el libre comercio, dicen que es una teoría científica y no es cierto, es un instrumento que podemos aplicarlo en un momento y en otro no, como un bisturí. No es ni bueno ni malo, es un instrumento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le pregunta Washington. Bueno, y ahí es cuando Hamilton inventa una insubordinación ideológica. Entonces, en ese momento, ¿qué está haciendo la dupla Washington-Hamilton? Están rechazando el libre comercio. Van a poner una barrera proteccionista. Están rechazando la ideología de subordinación que los ingleses exportan al mundo. Claro, Estados Unidos comienza a industrializarse. Le pasa lo mismo que Inglaterra. ¿Cómo es la industria norteamericana? Horrible, mala, pésima. ¿Por qué? Porque no tiene escala de producción. Sus productos son caros y malos. Caros y malos. Pero los yanquis saben que la industria es poder. Como siempre, la política no es tan fácil. La política es acción y reacción y fuerzas que pelean entre ellas. ¿Dónde estaban las pequeñas industrias que habían nacido en Estados Unidos? Estaban en el norte de los Estados Unidos, en los estados del norte. Los estados del sur no tenían industria.
Los estados del sur, ¿de qué vivían? De exportar tabaco a Inglaterra y después algodón. Los yanquis rechazan el libre comercio, no la Unión Soviética, no los marxistas, no los comunistas, no, los yanquis rechazan el libre comercio. Esto es históricamente comprobable, aunque nadie se lo explique ni a los estudiantes ni en Argentina, ni en Brasil, ni en España. Esa es la realidad. Pero si Inglaterra exportaba algo más, sí, lo mismo que exportaba Hispanoamérica, y el iluminismo, es decir, desterrar del corazón de las masas la fe, la idea de trascendencia. ¿Y qué hacen los yanquis? Dicen, no, el iluminismo no es bueno. Por eso, en todos los estados de la Unión, en todos, si bien había separación entre iglesia y Estado, porque había muchas iglesias en los Estados Unidos, porque eran protestantes, estaban divididos, lo que no va a haber nunca es separación entre religión y la política, porque así lo quiso Washington. Lo dijo Washington. No hay posibilidad alguna en una política decente, honrada, sin ética. No hay ética sin religión. Dura muy poco la ética sin religión. Entonces, ¿qué hace Washington? Y después todos los otros presidentes que le siguen. Señores, en las escuelas públicas, no católicas, no protestantes privadas, en las escuelas públicas, todas las mañanas izamos la bandera, rezamos el Padre Nuestro y comenzamos las clases con la lectura de la Biblia. Hasta el año 1963. 1963. Es decir, los norteamericanos rechazan el libre comercio, rechazan, se entiende, el iluminismo. Los ingleses, ¿qué quieren? Que Estados Unidos sea chiquito. Pero los norteamericanos tenían otra idea. Buena para ellos, mala para nosotros, mala para la hispanidad, para los mexicanos, pero para ellos era excelente. ¿Qué idea tenían los padres fundadores en la cabeza? La idea de construir un Estado continente. Entonces Jefferson lo manda a John Quincy Adams, hijo del presidente Adams, a John Quincy Adams a hablar con quién, con Napoleón. Los franceses estaban en guerra con los ingleses. Francia se había quedado con la Luisiana española. La Luisiana es el territorio gigantesco de la cuenca del río Mississippi, Missouri, en la ciudad que ustedes seguramente conocen, que es Nueva Orleans, por ejemplo, o San Luis. Y entonces Napoleón, como estaba en guerra, tenía dos opciones. O le vendía la Luisiana a los norteamericanos, o los norteamericanos se la quedaban por la fuerza. Bueno, te la vendo, si me lo pedí de esa manera, te la vendo. Y ahí ellos saltan el Apalache y ya llegan a las llanuras, la llanura del Mississippi, Missouri. Ya en 1806 quieren quedarse con Cuba. Y Jefferson ordena la invasión de Cuba. Pero claro, ellos todavía están en competencia con los ingleses, con Gran Bretaña, con Inglaterra. Entonces los ingleses, que son en ese momento la potencia más grande del mundo desde el punto de vista naval, interponen la flota británica entre lo que sería la península de Florida y Cuba e impiden que los norteamericanos hagan esa invasión. Poinsett era un agente norteamericano, no llegaba a ser embajador. ¿Y qué hace? Se reúne con todos los líderes mexicanos para hacerle un golpe de Estado al emperador. Al tiempito le hacen el golpe. Y ahí los Estados Unidos empieza a mandar poco a poco inmigrantes a Texas. Al cabo de un tiempo los norteamericanos, que ahora se llaman a sí mismos tejanos, pero son extranjeros, son ingleses, anglosajones que se han comprado tierra, dicen que no quieren ser mexicanos, declaran la independencia. Después, claro, quedaba todavía para llegar al Pacífico, quedaba Arizona, quedaba Nuevo México, quedaba Nevada y California, claro. Y ahí en 1847 se va a producir la guerra entre Estados Unidos y México, guerra que va a ganar los Estados Unidos. Los Estados Unidos incorpora, es decir, le hace firmar un tratado de los mexicanos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 2 de febrero de 1848, pero con las tropas norteamericanas ocupando la Ciudad de México. Tratado que los mexicanos nunca se dieron cuenta que era ilegal. Y entonces ahí pierde México 2.700.000 kilómetros cuadrados. Pierde en California. Año 1848, California pasa a los Estados Unidos y un año después se descubre por casualidad oro y se convierte Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Y entonces el sur empieza cada vez a ganar más las elecciones, a tener más diputados que son librecambistas, quieren terminar con el proteccionismo económico. Entonces se produce una elección clave, la elección de Abraham Lincoln. Lincoln pierde
Y la elección, esa elección, yo la cuento bien en el libro, es una elección entre proteccionismo y libre comercio. Eso es lo que se discutía. Entonces, claro, pero Lincoln es presidente, representa los intereses del norte, y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque acá la gente no quiere aceptar nuestras ideas. Entonces hay que eliminar al sur. Entonces Lincoln va a provocar al sur y va a decir que hay que terminar con la esclavitud. Entonces la historia norteamericana es graciosísima. Presentan a Lincoln y a la guerra civil como una guerra entre los esclavistas contra antiesclavistas. No sea mentiroso. Están las cartas de Lincoln que le escribe al presidente del sur, porque entonces el sur, cuando Lincoln declara la libertad de los esclavos, se separa, y Lincoln le dice, mira, a mí la verdad que los negros sean esclavos no me importa un corno. Acá el tema proteccionismo y libre comercio. Si ustedes admiten el proteccionismo, yo lo que hago es volver a poner los negros de esclavos. El sur no acepta y entonces el sur va a perder la guerra y el norte va a aplastar al sur, lo va a aplastar militarmente y dominar, al punto tal que por años el sur no puede elegir gobernadores. Lincoln lo van a asesinar, muere en un teatro, y el presidente que le sucede, ¿quién es? Es el general Grant, el héroe de la guerra. Y a partir de que Grant es presidente, Grant establece un rechazo absoluto al libre comercio, el proteccionismo económico y un impulso estatal. Pero es históricamente comprobable que los Estados Unidos realiza la primera insubordinación fundante del mundo, es decir, construye poder nacional, realiza una verdadera independencia, rechaza el libre comercio, pero ¿qué otra cosa rechaza? Lo que les conté antes, el iluminismo. ¿Dónde reside el poder de los Estados Unidos y dónde reside nuestra debilidad? Que la independencia de los Estados Unidos terminó en la unidad y nuestra independencia terminó en la desunión, en la fragmentación territorial. Todos los países que tuvieron poder, todos realizaron una insubordinación fundante, una insubordinación ideológica contra el orden establecido, más un adecuado impulso total. Pero atención, yo no pongo el acento solo en la cuestión material. Acuérdense de la fe fundante. Si no hay fe fundante, que es más importante que todos los otros factores del poder, no hay nada. Bueno, pero eso, lo de Alemania, Japón, vamos a explicarlo en otro programa. En otro programa anterior a este hablamos de la estructura básica del sistema internacional y dijimos, esa estructura básica es que hay estados subordinantes y estados subordinados. Pero eso es una injusticia, pero será una injusticia. Tratemos de que no lo sea en un futuro, pero por el momento es así y ha sido desde el comienzo de la formación del sistema internacional en 1648 con la paz de Westfalia. Pero yo les había prometido explicar o tratar de explicar, capaz que lo explico para el diablo, pero tratar de explicar cuál fue el primer estado en el mundo en realizar una política sistemática de subordinación ideológica cultural, que Hans Morgenthau llamaba imperialismo cultural, que Brezhnev-Brzezinski llamaba colonización cultural o que Joseph Nye llama poder blando. Bueno, la primera potencia del mundo en ejercitar una política sistemática de subordinación ideológica cultural fue Inglaterra. Fue Inglaterra sobre las repúblicas hispanoamericanas recientemente independizadas y sobre la propia España también. ¿Cuáles fueron las ideas que Gran Bretaña le va a exportar a las élites políticas hispanoamericanas para que queden subordinadas a ella? Bueno, son varias. La primera, yo no sé si decirlo, no es que se haya producido la primera en términos cronológicos, pero la primera, digamos que fue la hispanofobia, es decir, el odio a España. ¿Por qué Inglaterra predicaba la hispanofobia? Primero, antes de la independencia, para que estas élites, creyendo que esto era cierto, se sublevaran en contra de España. Y después, ¿por qué lo sigue predicando? Bueno, lo sigue predicando porque tiene que romper el cordón umbilical, tiene que romper la unidad cultural, tiene que romper y crear un trauma de nacimiento. Si uno dice, bueno, la verdad que mi madre fue una asesina, una prostituta, una asaltante, y bueno, no nace bien, nace mal parido, ¿tá? Hispanofobia, a través, se entiende, de la prédica de la leyenda negra.
¿Qué otra cosa predica Inglaterra? Bueno, Inglaterra va a predicar el libre comercio. ¿Por qué Inglaterra predica el libre comercio? El libre comercio no es una teoría universal, no es un hecho científico, no, mire, el libre comercio es como un bisturí. Puede servir para matar a una persona o para salvar la vida de esa persona. Inglaterra es el primer poder autoconsciente del mundo. Sabe que la industria es poder, es decir, que la industria lleva a la fabricación de armas, ¿verdad? Y las armas son los que dan poder. Antes y ahora, quien posee las mejores armas tiene poder y le impone el poder al otro. Entonces Inglaterra, no como creen los economistas o los marxistas, es que quiere el libre comercio para exportar sus mercaderías y vender mucho y hacer dinero. Mire, sí, está bien. Quiere vender mucho, hacer dinero y que su burguesía se llene los bolsillos. No ese es el tema fundamental, de ninguna manera. No. Es que Inglaterra quiere que el otro no se industrialice, quiere que no tenga industrias. Porque la industria es poder y lleva a la fabricación de armamento, y si el otro fabrica los mismos armamentos que Inglaterra, como el poder es un juego de suma cero, no puede mandarlo. No puede mandarlo. ¿Qué más va a predicar Inglaterra? Bueno, Inglaterra va a predicar también lo que yo denomino el nacionalismo de campanario. Inglaterra quiere hacerle creer a cada una de las repúblicas recientemente independizadas que existió desde siempre. Que existió desde siempre México, que existió desde siempre el Perú, que existió desde siempre la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay. Mire, no, es evidente que México no existió desde siempre. Lo que había antes era el Imperio Azteca, que el Imperio Azteca dominaba a otros pueblos, así que México no existió, existía el imperialismo azteca que dominaba a otros pueblos. Y aunque no lo dominase, no había México. México nace con la fusión, con la conquista, con el mestizaje, porque México habla español, y antes hablaba Tlaxcala, hablaba, se entiende, Nahual, Totoneca, es decir, México nace, esté bien o esté mal, nace con la conquista española de América y con la fusión de la sangre. Entonces, hay una necesidad de Inglaterra de dividir para reinar, de dividir para reinar. Entonces predica nacionalismo de campanario, que los argentinos se crean enemigos de los chilenos, que fueron siempre enemigos, que los peruanos son enemigos de los ecuatorianos, que Chile es enemigo del Perú y de Bolivia, y así tutti quanti. Claro, con la prédica sola no alcanzaba. Para complementar el nacionalismo de campanario, hacía falta crear guerras artificiales, guerras creadas por Inglaterra. Fundamentalmente, Inglaterra va a fomentar dos grandes guerras en América del Sur. Una de ellas fue la guerra de la mal llamada Triple Alianza, es decir, la guerra que le hace a Argentina, más que Argentina, ahora vamos a explicar en realidad la oligarquía porteña, porque el pueblo del interior de la Argentina, de las provincias del interior, de mi provincia, la provincia de Santa Fe, de la provincia de Salta, de la provincia de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes, no querían ir a la guerra con el Paraguay, de ninguna manera querían ir a la guerra con el Paraguay. Entonces es una guerra de la oligarquía porteña más el Uruguay, en realidad el Partido Colorado del Uruguay, que estaba ligado a las logias, y el Imperio de Brasil, todos contra Paraguay. Y lo destrozaron. Hicieron puré al Paraguay. Les doy algunos datos de esta guerra. Esta guerra es tan fratricida, es una guerra tan terrible, que en esta guerra se asesinan a todos los paraguayos mayores de 12 años. ¿Escucharon bien esto? Van a morir en esta guerra todos los paraguayos mayores de 12 años. Es cierto que yo desligo a la Argentina esto. ¿Por qué? Porque cuando se produce la masacre de todos los paraguayos mayores de 12 años, ya el ejército argentino, que yo digo yo que no era argentino, y digo que no era argentino porque hay soldados de mi provincia, Santa Fe, que van a pelear luciendo el uniforme paraguayo, porque saben que esa es una guerra querida por Inglaterra, no querida por Argentina. Fue una guerra terrible. Bueno, guerra del Paraguay para crear odio, para lo que era irreal. Porque la diferencia entre Paraguay y Argentina, que hoy a los argentinos les parece atroz, esta diferencia existió desde siempre. Bueno, entre otras cosas porque muchos argentinos son tan ignorantes como los paraguayos, tan ignorantes como los chinos. Todos somos ignorantes de nuestra propia historia, pero nuestra historia ha sido falsificada. Nosotros nos olvidamos que la ciudad de Santa Fe fue fundada por un vasco, Juan de Garay,
y el resto que la fundó eran criollos paraguayos, ya mestizos, de mezcla entre español y guaraní, y que la ciudad de Buenos Aires fue fundada por Juan de Garay, también vasco, por el mismo que fundó Santa Fe, vasco, y el resto eran criollos del Paraguay, es decir, mestizos. Mestizos se entiende entre español y guaraní. Y también hubo una guerra terrible, que fue la Guerra del Pacífico, otra guerra creada, instigada por Inglaterra. La Guerra del Paraguay a Inglaterra le interesaba sobremanera. ¿Por qué? Porque los paraguayos estaban llevando a cabo una insubordinación fundante. Una insubordinación fundante tal como estaban llevando a cabo los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el Paraguay el primer país que tuvo ferrocarril en América del Sur, el primer país que tuvo una acería en América del Sur, el primer país que tuvo tranvía, es decir, se estaba industrializando a partir del proteccionismo económico y era un mal ejemplo, había que eliminarlo. Otro país que estaba creciendo autocentradamente era el Perú. Entonces había que eliminar también el poderío económico del Perú, crear odio entre el Perú, Chile y entre Chile y Bolivia, y entonces se produce la terrible Guerra del Pacífico. Pero esto no es para hablar mal de Chile ni para hablar mal de los porteños argentinos, no, son guerras queridas por Inglaterra. ¿Y qué más va a predicar Inglaterra? Inglaterra va a predicar lo que yo denomino el iluminismo, es decir, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Claro, en el caso argentino, en el caso paraguayo, en el caso boliviano, en el caso de toda la América del Sur y de Hispanoamérica, la creencia a eliminar es el catolicismo. Sí, la creencia a eliminar es el catolicismo, claro. ¿Y por qué a Inglaterra le interesaría esto? Y claro, cuando la fe fundante, que son los cimientos de la nación, comienza a desintegrarse, esa nación o el poder de esa nación se viene a pique, se viene a pedazos. Y la fe fundante es como los cimientos. Y esto fue lo que Inglaterra se propuso y ejecutó sobre todo Hispanoamérica, sobre lo que la ex América española. La figura clave de esta subordinación ideológica cultural aceptada y querida, ¿quién es? Y en Argentina se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Sinceramente fue el más grande escritor de la Argentina en lengua española hasta el día de hoy. Pero, ¿qué decía Sarmiento? Y de ahí era un subordinado y subordinaba a los otros. Decía Sarmiento, lamento decirle, decía Sarmiento, que civilización es Inglaterra, barbarie España. ¿Pero cómo? Sí. Civilización es el idioma inglés, barbarie el español, civilización es el protestantismo, barbarie el catolicismo. Ahí se ve cómo la cabeza de Sarmiento había sido ganada por los ingleses y él trabajaba sin quererlo para los ingleses. Los ingleses no le pagaban a Sarmiento, sería ofender su memoria si digo esto. Había otros sí que eran empleados a sueldo, como Bartolomé Mitre, pero no Sarmiento. Entonces ahí tenemos la estrategia de subordinación y cómo funcionó. Por eso dije que este programa era para ver cuál era la primera potencia del mundo que había ejercido una política sistemática de subordinación ideológica cultural sobre el resto del mundo. El mundo a conquistar para Inglaterra, donde estaban las materias primas y el mercado, fue Hispanoamérica. Pero claro, no solo Hispanoamérica. Inglaterra también intentó subordinar a los Estados Unidos, fracasó. Hoy lo que yo quería contarles era esto. Inglaterra, la primera potencia que ejecuta una política sistemática de subordinación ideológica cultural, porque ella es consciente, la élite británica, de cómo ha construido su poder nacional. Lo ha construido sobre una fe fundante, lo ha construido sobre el proteccionismo económico, sobre la unidad nacional y exporta todo lo contrario al mundo. Bueno, en otro programa después vamos a ver el tema de la Revolución Francesa. Como les conté desde el primer programa, íbamos a mezclar un poquito historia, geopolítica, política internacional. Y hoy vamos a ubicarnos en la política internacional, en la geopolítica, y entonces vamos a partir de lo elemental absoluto. Porque claro, hay una confusión gigantesca, la gente se le hace creer que los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra actúan de tal manera o tal otra porque gobierna la izquierda o gobierna de la derecha. No, miren, no tiene mucho que ver con eso, quién gobierne
los estados. La política internacional está más allá de la ideología, aunque la ideología intervenga, aunque la ideología sea importante, hay una estructura del sistema internacional. ¿Y cómo es esa estructura del sistema internacional? Bueno, el sistema internacional está formado por estados. El derecho internacional es una telaraña. Atrapa a la mosca más débil, deja pasar a la mosca más fuerte. Que me gustaría que no sea así, sí es verdad, me gustaría que no sea así, pero así es. Y vamos a poner algún ejemplo. Un Estado A dice que un Estado B tiene arma de destrucción masiva y entonces lo invade, lo destruye sus puertos, destruye sus escuelas, sus hospitales, y después resulta que el mismo Estado A reconoce que esa invasión no fue necesaria porque el Estado B no tenía arma de destrucción masiva, pero ya ha invadido ese Estado, ya lo ha destrozado. Usted, lógicamente, dirá el Estado A es culpable y debe pagar por esto. Pagará si es un Estado pequeño y no tiene poder. Si es un Estado grande, no. Esto no es una cuestión teórica, esto pasó en realidad. Esto pasó en realidad porque los Estados Unidos, con el gobierno de George Bush hijo, hizo la Segunda Guerra del Golfo. ¿Por qué los Estados Unidos, con George Bush hijo republicano, hace la Segunda Guerra del Golfo? Muy sencillo, porque sostenía el gobierno norteamericano que Saddam Hussein tenía arma de destrucción masiva. Después el mismo presidente Bush dijo que se había equivocado, que le habían dado una información falsa, que Saddam Hussein no tenía arma de destrucción masiva. Pero ya habían destrozado el país. No quedó nada de Irak, es decir, ni su puente, ni sus escuelas. A Saddam Hussein lo colgaron. Hussein sería un dictador, me parece perfecto que usted lo denomine un dictador, pero lo colgaron porque dijeron que tenía arma de destrucción masiva que no tenía. Ahora, esto no es una acusación a los Estados Unidos. Todos los estados han hecho esto a través de la historia. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay algunos estados que tienen más poder que otros. Le voy a poner otro ejemplo. Por la República Popular China. Época de Mao Zedong, 1950. Existe la República Popular China y otro estado que es independiente, que es el Tíbet. Los chinos dicen que eso es un territorio chino, quizás lo fuese, pero el hecho es que son dos estados independientes. Y la República Popular China invade, se entiende, con razón o sin razón, invade, se entiende, el Tíbet. ¿Es que pasó algo? No, no pasó nada porque China ya tenía 1.000 millones de habitantes, China ya era una potencia. Y entonces ahí se demuestra que el derecho internacional atrapa a la mosca más débil y deja pasar a la mosca más fuerte. Pero tampoco me la agarro contra los chinos, podría también hablar de los rusos. Cuando se produjo en una provincia rusa que se llamaba Chechenia, una, diríamos, infiltración fundamentalista, fundamentalmente financiado por los sauditas. Y entonces esta provincia quería separarse de Rusia. Rusia aplicó todos los métodos posibles, más allá de los derechos, del respeto de los derechos humanos. Violó todos los derechos humanos. ¿Y qué pasó? Es que el que era en ese momento presidente de China, Mao Zedong, o Bush, o el presidente, se entiende, Yeltsin, en ese momento presidente de Rusia, ¿fueron alguna vez a un banquillo los acusados? ¿Alguien los llevó a un tribunal? No, porque ¿quién va a llevar a un tribunal a los que son jefes de los estados más poderosos del mundo? Es decir, que el mundo se divide en estados subordinantes, y estados subordinados, y algunos en proceso de insubordinación, claro, pero fundamentalmente estados subordinantes y estados subordinados. Esto no tiene que ver con izquierda y derecha, esto no tiene que ver con marxismo y liberalismo, esto es la estructura básica del sistema internacional desde que el sistema internacional se constituyó en estados a partir del 1648 en la Paz de Westfalia. Mire, le puede gustar o no, pero a partir de la Paz de Westfalia el mundo está dividido en estados y los estados no son iguales unos a otros y lo que más poder tienden a subordinar a los otros. Ahora, claro, la gran pregunta es ¿cómo un estado subordina a otro? Bueno, a usted ya se le habrá ocurrido la primera respuesta. La forma más clásica que un estado subordina a otro es por la fuerza, la subordinación militar. Un garrote, le pego un garrote a otro, lo invado y listo. El otro hace lo que yo quiero, le impongo mi voluntad. Es lo que dijimos antes. China invadiendo el Tíbet, los Estados Unidos invadiendo Irak.
También otro caso que vamos a ver después, Gran Bretaña imponiéndole a China el consumo del opio. No nos olvidemos de eso. Gran Bretaña imponiéndole a China, al imperio chino, el consumo del opio. Gran Bretaña es el primer narcoestado del mundo. No pasó nada, por supuesto. Esta es una forma de subordinación muy eficiente en el corto plazo, porque al cabo de meses, un año, el otro estado le impone su voluntad. Pero es eficiente en el corto plazo e ineficiente en el largo plazo. Entonces los estados buscan otra forma de subordinación. Otra forma de subordinación es la subordinación económica. Es decir, un estado A crea sobre un estado B, C, Z y H una estructura, un entramado, una telaraña económica que lo hace dependiente. Podemos decir que casi el primer ejemplo que encontramos de esto lo encontramos después que se produce la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Las repúblicas hispanoamericanas se independizan de España, batalla de Ayacucho es la última batalla, ahí Inglaterra recién reconoce a estas repúblicas y en 1824 Inglaterra firma con el gobierno de Buenos Aires lo que se llamó el empréstito Baring Brothers. Empréstito Baring Brothers, que era la banca Baring Brothers. Este empréstito, es decir, el Banco Británico, Inglaterra, que le presta dinero al gobierno de Buenos Aires, le presta una cantidad de dinero tan asombrosa que, sacando las cuentas, cualquiera podía darse cuenta que el gobierno de Buenos Aires jamás iba a poder pagar ni los intereses de ese empréstito. Pero en realidad era una estafa organizada con la complicidad de quienes gobernaban en Buenos Aires, porque de ese 1,000,000 y pico de libras, solamente todo se va a diluir en comisiones y robos de estas dos mafias, de la mafia de Buenos Aires y la mafia de Londres. Todo se va a diluir y van a llegar a Buenos Aires solamente 100.000 libras. Pero no llegan en metálico, en dinero, en oro, no. Llegan en mercadería, es decir, el empréstito que se había pactado de 1,000,000 y pico de libras para construir un puerto de Buenos Aires, para poner alumbrado, empedrado, cosas muy bonitas, no se hicieron nunca. ¿Por qué? Porque el dinero jamás llegó. Y el que llegó fueron 100.000 en mercadería. Pero el gobierno se había endeudado por 1,000,000 y pico de libras. Pero lo curioso es que, y lo que demuestra esta trama británica para subordinar a las repúblicas hispanoamericanas, lo asombroso es que, como si ya hubiese internet en esa época, fax, WhatsApp, lo que usted quiera, todas las repúblicas hispanoamericanas se van a endeudar con la banca Baring Brothers con el mismo contrato. Y todos en el lapso de un mes y pico, 2 meses, 3 meses. La deuda se convierte en un mecanismo de subordinación económica. Es decir, que todos Estados hacen lo mismo. Estados Unidos, la Unión Soviética. Y China ahora, cuando abre sus famosos centros de Confucio por toda parte del mundo, está intentando hacer lo mismo, está aprendiendo a hacer lo mismo. Todavía no lo sabe hacer bien como hacían los soviéticos, marxistas, leninistas, y como hacen los Estados Unidos. Pero están aprendiendo. Es decir, Estado subordinante y Estado subordinado. Nunca se olviden de esto. La próxima vez que nos veamos, vamos a ver cuál fue el primer país del mundo que estructuró una estrategia sistemática de subordinación ideológica y cultural del resto del mundo. Bueno, por ahora lo dejo acá